Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, como ya sabrán, como habrán leído, el día de hoy, pues vamos a hacer el tema de la semana, el cual es simplemente hacer un repaso de todo lo que hemos venido haciendo a lo largo de las semanas, ¿está bien? Desde, no sé, magnitudes fundamentales hasta movimiento circular uniforme, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a hacer todos estos temas y no necesariamente van a estar en orden, ¿ok? No necesariamente, ¿ah? Porque quizás tú en algún momento cuando llegues a postular eh, a, no sé, a un instituto, a una universidad, lo que sea, sabrás que cuando postulas los temas están al azar, ¿cierto? No hay ningún tipo de orden establecido ni nada por el estilo. ¿Ok? Es por eso que tienes que tener saber lo que se siente cuando se presenta esa situación. ¿Está bien? Tienes que ir asimilando eso, ¿ok? Porque en algún momento te va a tocar. ¿Está bien? Bueno, si es que lo que quieres, ¿verdad? Si es lo que quieres, ¿cierto? Si es que lo que realmente quieres. Bien, entonces comencemos con los problemas. Veamos el primer ejercicio, mira. Nos dice, ese es el tema, me parece, magnitudes fundamentales, ¿no? Claro, magnitudes físicas. Mira, nos dice calcula X, Y y Z, ¿cierto? X, Y y Z son exponentes de las magnitudes aquí, ¿no? M, T y D. Mira, si la siguiente ecuación dimensional es correcta, ¿cierto? Ecuación dimensional es correcta. Donde F es la fuerza, ¿cierto? M es la masa, T es el tiempo y D pues es la densidad, ¿cierto? D es la densidad. Bien, ¿cómo se hace este ejercicio? A ver, veamos. Bueno, pues hacemos lo siguiente. Deberás recordar que cuando nos piden o cuando nos hablan de ecuación dimensional, simplemente es agarrar cierta magnitud eh, y expresarla en función de las magnitudes fundamentales, ¿cierto? ¿Te acuerdas la masa, el tiempo, la longitud, las cuales son más conocidas o las más utilizadas? ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es eso, ¿cierto? Bien, primero la fuerza. No sé si recordarás o habrás escuchado que la fuerza esta expresión es equivalente a decir lo siguiente, fuerza es igual a masa por la aceleración, ¿está bien? Fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces yo voy a buscar la ecuación dimensional de F, ¿está bien? De la fuerza. Aplico barras, ¿recuerdas? Barras de F. Las barras se aplican en M y se aplican a la aceleración, ¿está bien? Entonces, F es igual a M, ecuación dimensional de M, es decir, expresarla en función de la magnitud fundamental, simplemente sería M, ¿no? M mayúscula, ¿recuerdas? Ahora, la aceleración, ¿recuerdas tú la aceleración en qué se calculaba? ¿O cómo se calculaba? Velocidad entre tiempo, ¿verdad? Variación de la velocidad entre el tiempo, ¿cierto? Variación de la velocidad, ¿qué era? Pues velocidad, ¿cierto? Es una velocidad en sí, ¿no? Entonces, la expresión o su ecuación dimensional, ¿qué sería? ¿Recuerdas? Distancia entre tiempo, ¿no? Distancia es longitud y tiempo es t, ¿verdad? ¿Recuerdas? A ver, vamos a ponerlo acá. Velocidad es distancia entre tiempo. Si hallamos ecuación dimensional, sería aplicarle barras a la distancia, el tiempo. A ver, la distancia es una longitud, ¿cierto? Y el tiempo, pues precisamente es eso. Entonces su ecuación dimensional es t. La expresión sería L por t a la menos 1. ¿Está bien? Y ahí tú ya lo arreglas. La velocidad es L por t a la menos 1. ¿Está bien? Ahora, como la velocidad es L por t a la menos 1 y la aceleración es velocidad entre tiempo, el t sube, ¿verdad? T a la menos 1. Entonces la aceleración sería L por t a la menos 2. ¿Está bien? Esto recuerda. L por t a la menos 2. L, a ver, vamos a ponerlo acá. L por t, esto borramos. L por t a la menos 2. Y ahí ya tenemos la ecuación dimensional de la fuerza. ¿Está bien? Entonces eso lo reemplazamos. L por t a la menos 2. Listo, a ver, L por t a la menos 2. Me falta aquí. ¿Está bien? Es igual a quién? A la masa.
está elevado a ciertos exponentes, ¿verdad? La masa está elevado a x más y. ¿Está bien? Vamos a poner otro color. A ver. X más y. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos el tiempo. El tiempo. ¿Está elevado a qué? Está elevado a y, ¿cierto? Ahora veamos la densidad. ¿Recuerdas tu densidad? Habrás escuchado seguramente que densidad que era masa entre volumen, ¿cierto? Ahora su ecuación dimensional, ¿quién sería? Pues m de masa, m, y velocidad que era, ¿recuerdas? Velocidad, perdón, volumen, ¿cierto? Este es volumen, ¿saben? Volumen que era, volumen como son 3 dimensiones, ¿cierto? Esta es una longitud, ¿cierto? Si lo multiplicamos las 3, pues sería L al cubo, ahí está. Porque si multiplicamos las 3, pues tendríamos el volumen, ¿verdad? Si multiplicamos 2, tendríamos el área, pero si multiplicamos las 3 dimensiones, pues sería el volumen, ¿está bien? Entonces, sería M por L a la menos 3. Bien, listo, lo reemplazamos entonces. A ver, M por L a la menos 3, ¿verdad? M por L a la menos 3. Pero todo esto estaba elevado aquí a Z, ¿verdad? Entonces, de frente, ¿eh? Sería M por L, ¿verdad? ¿Me parece o no? Claro, L. L a la Z y L sería a la menos 3Z. Ahora sí, vamos a acomodar esto. A ver, acomodamos. M a la 1 por L a la 1 por T a la menos 2. Ahora el M, aquí recuerda se está multiplicando. Bases iguales, los exponentes, ¿qué pasa? Se suman, ¿verdad? Se suman, entonces ponemos M, como quedaría finalmente, X elevado a la quién, a la X más Y más Z, ¿verdad? X más Y más Z. ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por quién, veamos aquí, L, pongámosle, L a la menos 3Z. ¿Por quién ahora? Por el tiempo, T, ¿verdad? La ecuación dimensional. Sería a la Y. Recuerda, hemos aplicado ecuación dimensional, ¿cierto? Barras aquí y barras aquí. Y estas barras entran, ¿no? A cada uno de los factores, de las magnitudes. ¿Está bien? Estamos hablando de las magnitudes. Nos están pidiendo que X más Y más Z. Mira, es necesario hallar el valor de X, el valor de Y y el valor de Z. No es cierto, porque si tenemos su suma o la suma, X más Y más Z, si tenemos esa suma, precisamente es eso lo que nos piden, ¿no? Entonces no es necesario saber cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z, sino la suma es lo que nos interesa. Y si nosotros comparamos, aquí mira, si nosotros comparamos M con M, ¿cierto? M con M, L con L, ¿cierto? ¿Y T con quién? Pues con T. ¿Está bien? Listo. Entonces vamos a comparar M con M y vemos que los exponentes cumplen esta igualdad, ¿verdad? X más Y más Z. ¿A quién es igual? Pues a la unidad, ¿cierto? Él con él. ¿Está bien? Listo, entonces X más Y más Z, ¿a quién es igual? Pues a la unidad, ¿cierto? Bien, a ver, veamos el siguiente ejercicio. Bien, ahora vemos el siguiente ejercicio. Nos dice, calcula la magnitud de la resultante de los vectores mostrados. Calcula la magnitud resultante de los vectores mostrados. Si se sabe que ABCD es un trapecio, ¿cierto? Y AB es 14 y DC es 22. Obviamente que se refieren a los módulos de estos vectores, ¿no? Vector AB, vector DC, ¿cierto? Pero yo le he puesto vector A, simplemente, A minúscula, y vector C minúscula, AB y ADC respectivamente. Ok, bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? En sí hay varias formas ya, pero la que yo he escogido es la siguiente, mira.
Nos dicen primero que es un trapecio. Mira, todo dato aquí en general es importante, ¿eh? Todo dato que nos dan siempre nos va a servir de algo. Ya mira, A y C son paralelos, ¿ok? El vector A y el vector C son paralelos. ¿Por qué? Porque nos dicen que es un trapecio. Y cuando hablamos de un trapecio, no sé si recordarás, los lados opuestos, como son paralelos, pero estos otros lados opuestos no son paralelos, ¿cierto? No, estos no. La base mayor, como se le conoce, y la base menor, ¿cómo eran? Paralelos, ¿cierto? ¿Recuerdas? Bien. Entonces, como son paralelos, ¿qué voy a hacer yo? Pues los voy a restar, ¿cierto? Como son paralelos, ¿cómo se resta? ¿Recuerdas? Porque este vector C yo lo puedo trasladar, ¿verdad? C, ya aquí lo tenemos, C. Y aquí tenemos el vector A, ¿cierto? Y al momento de hacer la diferencia va a quedar un único vector, ¿cierto? Un único vector, ¿cierto? Claro. ¿Y ese único vector quién es? Pues la diferencia, ¿no? C menos A. C menos A. ¿Y cuánto es C menos A? A ver, 22 menos 14, ¿cuánto es eso? Pues eso es 8, ¿cierto? 8 unidades. 8 unidades. Bien. Ahora, ¿qué implicaba ayer el vector resultante? ¿Recuerdas? O el módulo de la resultante. Simple, ¿no? A ver, yo quiero un vector R. Sería la suma de todos los vectores, ¿verdad? R, y digo, es la suma de todos los vectores. A más B más C más D. ¿Está bien? Yo tengo que hallar la resultante de la suma de todos estos vectores. ¿Está bien? Sea cual sea el método. Listo. A ver, borramos esto. Ya sabemos que nos va a quedar C menos A, ¿verdad? ¿Y el cual tiene qué dirección? Así como la ves, ¿verdad? Hacia la izquierda, ¿verdad? Porque recuerda que es el mayor vector menos el menor vector cuando tenemos que restar vectores paralelos o colineales, ¿ok? Bien, entonces nos va a quedar de esta forma, mira. Pero antes, yo te voy a decir lo siguiente. Yo voy a trasladar este vector de aquí. El de aquí, el vector B. Y lo voy a poner justamente aquí. ¿Está bien? Ahí justo, paralelo, claro, ¿no? Obvio. ¿Y qué más voy a hacer? Pues el vector C menos A, el de aquí justamente, ese lo voy a poner justo aquí. ¿Está bien? Y el vector B iba aquí, ¿no? Así. ¿Cierto? Claro. ¿Y para qué voy a hacer esto? Para el siguiente, mira. Aquí. Ahí justamente lo tenemos, mira. ¿Cierto? Ahí tenemos el vector B, el cual lo he trasladado, mira, de esa forma. El vector D lo tenemos ahí tal cual. Y el vector C, que ya lo habíamos restado. ¿Cuánto era el vector C? ¿Recuerdas? 8, ¿verdad? 8. 8 unidades. Bien, entonces, enfócate aquí, mira, enfócate aquí. Aquí, en este conjunto de vectores, mira, aquí, justo aquí. ¿Saben? Recordarás la teoría cuando yo tenía vectores consecutivos de esta forma. Un vector, otro vector, otro vector. Y si yo quería el vector, la suma de estos vectores, el único vector, ¿cuál sería? Que reemplace estos tres, el que lo cierra, ¿no? El no consecutivo, ¿verdad? El no consecutivo. Este no, este no, mira, en esa dirección no, el que lo cierra en este consecutivo, en este sentido, perdón, que sería un vector no consecutivo, ¿no? Porque si te das cuenta, estos son consecutivos, mira, uno detrás del otro, ¿ves? Pero el que lo cierra, el que representaría la suma de todos esos vectores, tiene que ser no consecutivo. ¿Está bien? Claro. Eso vamos a aplicar aquí justamente, mira. Entonces, a nosotros nos pedían que R, ¿no? El módulo de resultante. Bien, ahí tenemos la resultante, pero nos faltaba hallar el módulo. Pero sabemos lo siguiente, ¿verdad? Que B más D, ¿a qué es igual? ¿Observas aquí? Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿De dónde sacamos eso? Porque mira, pues justamente aquí se cumple lo que había mencionado, mira. Mira, vector consecutivo, ¿y quién lo cierra? Pues él, ¿cierto? Él lo cierra, ¿verdad? Claro, entonces podemos decir que el vector B más el vector D, ¿a qué es igual? Al vector que lo cierra, ¿no? Ese era C menos A, ¿verdad? ¿Y cuánto equivalía a C menos A? Pues 8, ¿cierto? Claro. Bien, entonces, teniendo el vector resultante, a ver, R sería igual a A más B más C más D. ¿Pero cuánto vale B más D? C menos A, ¿verdad? C
menos A. C menos A, ¿cierto? Claro. ¿Qué más? C menos A. ¿Qué más nos queda? Nos queda el vector A y nos quedaría el vector C. ¿Saben? Y justamente aquí se van, ¿verdad? Se va A, porque son de signos contrarios, ¿verdad? Claro, y entonces finalmente, ¿qué hacemos? Pues nos sumamos, ¿verdad? Nos quedaría 2 veces el vector C. ¿Y cuánto vale el vector C? Eso lo teníamos de dato. ¿Recuerdas? El de aquí. El vector C, o sea, DC. ¿Cuánto valía? 22, ¿cierto? 22. ¿Está bien? 22 valía, ¿cierto? El vector C. ¿Recuerdas? ¿Lo ves ahí o no lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? Creo que sí, ¿no? Ya, entonces, vamos justo aquí y reemplazamos, ¿no? ¿Verdad? El vector C, ¿cuánto equivalía? Pues 22. ¿Está bien? Entonces la resultante sería 2 veces C, ¿verdad? 2 veces C. C por 2, o sea, 22 por 2, pues 44. ¿Cierto? 44. Y si yo quiero el módulo resultante, aplico barra, pues, ¿no? Módulo. Y el módulo de un único vector, pues es el mismo vector, ¿verdad? Sería 44. ¿Está bien? Listo. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Bien, siguiente ejercicio. Mira, nos dice lo siguiente. Un auto se encuentra a 540 metros de una montaña. ¿Está bien? Aquí está el auto y aquí está la montaña. ¿Está bien? Más o menos porque te hace una referencia. No voy a dibujar una montaña, ¿no? No voy a dibujar un auto así, con sus ruedas y todo. Sería mucho trabajo. Y dice, se acerca a ella. Bien, faltaría una coma ahí. Se acerca a ella. Dice, si cuando el claxon del auto suena, el eco es percibido por el chofer 3 segundos después. ¿Está bien? Calcula la rapidez del auto si este está con MRU, ¿de acuerdo? Y ten en cuenta que la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Que cada segundo viaja 340 metros. Y esto tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos un fuego artificial, por ejemplo, no sé, lo mandan al aire, al cielo, y de repente, boom, hace estallido, y pues ese sonido viaja, es por eso que nosotros lo escuchamos. O sea, el sonido en sí es como técnicamente en sí es una onda mecánica que viaja, que viaja, que viaja, y que llega hasta nuestros tímpanos, ¿ok? Lo mismo ocurre con el claxon, ¿no? El sonido en general, ¿está bien? El sonido viaja, es por eso que nosotros lo llegamos a escuchar, pues. Es por eso que a veces tenemos un determinado equipo en la casa, ponemos la música eh, y quizás hay gente que no lo está escuchando, no está escuchando la música, que es porque la onda de sonido, bien, pues no está llegando a determinadas personas porque la velocidad con la que va no es la necesaria para que llegue hasta determinados lugares, ¿cierto? Entonces, entiéndelo así, el sonido es una onda mecánica que viaja, ¿está bien? Una onda simplemente. Interprétalo como un pequeño, no sé, un cuerpo o algo por el estilo que viaja, ¿de acuerdo? Y que llega hasta nuestros tímpanos, ¿está bien? Aquí está el auto inicialmente. Aquí, a ver, aquí el auto está inicialmente. A ver, veamos, a ver, aquí. Aquí está inicialmente, ¿está bien? Y aquí es donde suena el claxon, ¿está bien? Y el sonido empieza a viajar, ¿verdad? El sonido vacía, 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 así. Llega acá y ¡fum! Se genera el famoso eco, ¿cierto? El eco. Claro, ese sonido que rebota, ¿verdad? Que rebota. Choca con las membranas de una pared o de una superficie que se opone al desplazamiento de esa onda y pues rebota y llega ahí hasta nuestros oídos. Para este ejemplo, ¿no? Para este caso. ¿Está bien? Sale el sonido del claxon, llega a la montaña y rebota. ¡Fum! Y listo. ¿Está bien? Y llega hasta nuestros oídos. Claro que aquí no voy a dejar el oído, pues no, del chofer ni nada por el estilo. Ya, pero tú ya tienes una referencia, pues. ¿Está bien? Bien, entonces nos dice que cuando toca el claxon suena, ¿de acuerdo? Y el eco es percibido por el chofer 3 segundos después. ¿Está bien? 3 segundos después. Bien, entonces inicialmente el chofer estaba aquí.
toca el claxon, pasan 3 segundos y pues escucha el sonido del claxon, ¿está bien? Pasan 3 segundos y escucha el sonido del claxon, ¿está bien? Mira, yo te hago una pregunta. Si aquí pasaron 3 segundos, ¿está bien? Si aquí pasaron 3 segundos, ¿cuánto tiempo ha pasado aquí? Todo esto. Desde que llegó el sonido hasta la montaña hasta que salió el eco y llegó justo aquí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto? 3 segundos también, ¿cierto? 3 segundos, claro. Aquí pasaron 3 segundos y llegó aquí el chofer y el sonido viajó y justamente aquí escuchó el sonido del chofer. ¿Está bien? El eco, mejor dicho. ¿Está bien? Entonces pasa al mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces, si él es 3 segundos, pues todo esto junto con el eco tienen que haber pasado 3 segundos también, ¿cierto? Es por eso que yo le he puesto aquí t y aquí le he puesto 3 menos t. Entonces, si sumo esa cantidad de tiempo, ¿cuánto es? T más 3 menos t, se cancela t, ¿cierto? Y nos queda 3 segundos, ¿cierto? Claro. Ahora, a ver, ay, perdón, vamos a borrar esto. A ver, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Mira, a nosotros nos están pidiendo qué cosa. Nos están pidiendo calcule la rapidez del auto. ¿Está bien? Del auto. El auto tiene una rapidez, pongámosle una rapidez B, por ejemplo. ¿Está bien? Nos están pidiendo esa velocidad. ¿Está bien? ¿Cuánto será? Bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De esta forma, mira. A ver, recuerda que la distancia en un MRU es igual a velocidad por el tiempo, ¿cierto? Claro, yo no tengo distancia, ¿cierto? Aquí, por ejemplo. Recordar que está separado el auto, bien, con respecto a la montaña, 540 metros, bien, todo esto, 540 metros, ¿está bien? Todo esto de aquí está separado 540 metros, ¿está bien? Todo esto. Ahora, ¿qué más tengo yo? Tengo el tiempo en el cual el chofer llega a escuchar el sonido, bien, que son 3 segundos, ¿no? Y sería el mismo tiempo para el sonido, el cual viaja y resuena el eco y llega hasta el chofer, ¿está bien? Entonces yo quiero, ¿qué cosa de la velocidad, no? Entonces voy a hacer esto, mira. Voy a hallar esta distancia y voy a hallar esta otra distancia, ¿está bien? Y la voy a igualar a toda esta distancia. ¿Por qué? Porque precisamente ahí aparece la variable, pues la velocidad. ¿Cierto? Claro. Entonces, ¿esta distancia qué sería? Distancia que es igual a velocidad por tiempo, ¿no? La velocidad ¿cuánto es? V. Y el tiempo 3. Entonces, esta distancia sería como 3v. ¿Está bien? Y esta otra distancia, bien, esta otra distancia en rojo, ¿cuándo sería? La velocidad del sonido por el tiempo, ¿no? Que ha demorado en ir el eco justamente aquí. Toda esta distancia, ¿bien? Solo considera el eco aquí nada más, ¿ah? Esto no, esto no. Está bien, solo considera el eco, porque precisamente el sonido, o en otras palabras el eco, ha viajado solamente en esta porción de tiempo toda esta longitud, ¿verdad? Claro, entonces por eso tomamos ese tramo. Entonces sería, ¿cuánto? 340, ¿cierto? 340 por 3 menos t. Claro, ¿está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a igualar. ¿Está bien? 3b más quién? Más 340. ¿Está bien? De frente ya multiplicamos así. ¿Está bien? Propiedad distributiva, ¿verdad? Por 3, ¿cierto? Menos 340. ¿Por quién? Por t. Igual a quién es esto? A 540. ¿Está bien? 540. Listo. Ahora, despejemos, a ver. 3b menos 340t. Aquí es igual, aquí este 340 por 3 pasa al otro miembro. O mejor, mira, tiene que estar positivo, ¿cierto? Entonces hacemos esto de aquí. ¿Está bien? Hacemos esto de aquí. A ver, deme un minuto. A ver, a ver. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Bien, si te das cuenta, en esta ecuación aparecen dos variables, ¿verdad? Aparece la velocidad y aparece el tiempo, ¿cierto? Y yo quiero solamente la velocidad. Ahí, entonces voy a tratar de encontrar el tiempo.
¿Se puede encontrar el tiempo? A ver, ¿cómo podríamos calcular el tiempo? A ver, pensemos. Mira, la velocidad del sonido, ¿cuánto es? 340 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo ha viajado el sonido? Ha viajado en total 3 segundos, ¿verdad? Todo esto y todo este tramo, ¿cierto? Claro. En sí el sonido es este nada más, ¿ya? Pero también consideramos como sonido al eco, ¿cierto? Al eco, ¿cierto? Claro. Pero vamos a tomar solo este tramo, todos estos 540 metros. También porque ha viajado la onda, ¿no? De sonido, toda esa longitud. Entonces, eh, esa distancia, 540, ¿a qué es igual? A la velocidad, ¿no? Velocidad 340 por el tiempo. Entonces despejo el tiempo, sería 540 sobre 340. Ese es el tiempo. ¿Y por qué lo dejo así? Simplemente porque yo voy a reemplazarlo justo aquí, miren. Aquí. ¿Ves? Y lo curioso es que se va a simplificar 340, por si habrás notado, ¿cierto? Se va a simplificar 340. Se va. ¿Cierto? Ya no lo voy a reemplazar, pero ya tú sabes que se simplifica, ¿verdad? Y nos quedaría aquí, ¿cuál nos quedaría? 540, ¿cierto? Claro, tú ya lo reemplazas si gustas. Y aquí nos quedaría 540. Ya listo. Ahora sí, pues. Ahora ya tenemos una única variable, que es b, ¿cierto? Entonces, este 540 lo pasamos a sumar. Nos quedaría 500 más 40 dos veces, lo cual nos va a dar 1080. Luego este 340 por 3, multiplicamos. 340 por 3, ¿está bien? Menos 1080, pues eso nos va a dar 60. Entonces finalmente nos quedaría esta equivalencia. 3b es igual a 60. Entonces la velocidad, ¿cuánto resultaría? Pues 20 metros por segundo, ¿verdad? Metros por segundo. Claro. Y ahí está. Ahora, veamos el siguiente ejercicio. Bien, vemos el siguiente ejercicio. Nos dice lo siguiente. Los perritos Fido y Dido están separados por una distancia de 500 metros y parten simultáneamente al encuentro. ¿Está bien? Con velocidades constantes de módulos 7 metros por segundo y 8 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tardarán en estar separados 200 metros? Asumir MRU para ambos, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Es que Fido y Dido están separados, ¿cuánto? Pues 500 metros. Estos de aquí simultáneamente van a ir a su encuentro, ¿está bien? Es decir, Fido va a ir en este sentido y Dido en este otro sentido. Y van a buscar encontrarse, ¿está bien? Pero, ¿qué más nos dice? Nos dicen, o lo que nos están pidiendo es cuánto tiempo tardan en estar separados 200 metros por segundo. Es decir, en el tiempo que van acercándose, va a haber un instante en el que estos dos perritos van a estar separados 200 metros, ¿cierto? Justo aquí. Por ejemplo, ¿no? Ahí yo le he puesto, ¿está bien? Entonces nos piden cuánto tiempo tardarán. Obviamente que el tiempo para ambos aquí te va a ser el mismo, ¿cierto? Porque parten en simultáneo, ¿verdad? Claro, él llega aquí, justo aquí, y él llega justo aquí en el mismo tiempo, ¿verdad? Claro, tiene que ser así, pues, ¿no? En el mismo tiempo. Porque parten en simultáneo. ¿Está bien? Pasa el mismo tiempo para ambos, ¿verdad? No puede pasar el tiempo más rápido para otro, ¿cierto? No, no tiene sentido eso. O más lento el tiempo para otro, ¿no? No, no tiene sentido eso. En este caso, ¿no? En este tema MR. Entonces nos dice cuánto tiempo tardarán en estar separados 200 metros. Entonces hacemos lo siguiente, mira. Nosotros queremos t, ¿verdad? Entonces hacemos esto de aquí. Bien, esta distancia la expresamos de esta forma. Esta distancia es velocidad por tiempo, ¿cierto? La velocidad, ¿cuánto es? 7. El tiempo, t, justamente lo que nos están pidiendo. ¿Está bien? Esta distancia la expresamos en función de la velocidad y el tiempo. ¿Cuánto es la velocidad de Dido? Pues 8. El tiempo, t también, ¿verdad? Sería 8t. ¿Cierto? Entonces, hacemos la equivalencia, ¿no? 7t más 8t, ¿cuánto es? 15t, ¿verdad? 15t. 15t.
¿Más quién? Más este 200, ¿verdad? 200 metros. ¿A qué tiene que darnos igual? Pues a 500, ¿cierto? Si tú despejas t, 15t te va a quedar igual a 300, ¿cierto? 300. Y pasas a dividir 15, pues t, ¿cuánto te quedaría? Pues te va a quedar, a ver si divides, ¿cuánto? 20. Sí, ¿verdad? 20 segundos. ¿Está bien? Entonces demoran 20 segundos en estar separados a una distancia de 200 metros. ¿Está bien? Recuerda, este tiempo es igual, ¿eh? Porque parten en simultáneo. ¿Está bien? Para ambos es el mismo tiempo que transcurre, ¿bien? Hasta que llegan a 200 metros. ¿Está bien? Bien, entonces hagamos ahora el siguiente ejercicio. Bien, veamos este siguiente ejercicio. Mira, nos dice lo siguiente. Dos autos que se encuentran separados 200 metros. Bien, dos autos, ahí lo pueden ver en color azul y color verde, ¿saben? Parten en el mismo sentido. Claro, si un auto va en este sentido, pues el otro también irá en este mismo sentido, ¿cierto? Opuesto sería lo contrario, ¿no? Este va en este sentido, por ejemplo, su opuesto sería en este otro sentido, ¿cierto? Claro, eso es sencillo de identificar. Bien, y con MRU dice, con movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? En el mismo instante, uno de ellos posee una rapidez de 75 metros. Justo donde he graficado, mira, justo en ese instante, uno posee 75 metros por segundo de velocidad y el otro de 50 metros por segundo menos. ¿Está bien? Ah, ya. Entonces aquí aparece, aquí es la gran pregunta. 50 metros por segundo menos. ¿Qué sería aquí? Si poner 50 metros o poner 75 menos 50 metros. Lo cual nos daría ¿cuánto? 25, ¿verdad? 25. Entonces aquí sería ¿cuánto? Pues 25 metros por segundo. ¿Está bien? Chévere. Ahora, ¿qué más nos dicen? Calcula el espacio que recorre el más lento hasta que es alcanzado. Profe, pero ¿por qué en verde le ha puesto 25 metros por segundo y en azul en 75 metros por segundo? ¿Por qué no en verde 75 metros por segundo y el azul en 25 metros por segundo? Porque eso no tendría nada de sentido porque nos dice que él en algún momento lo va a alcanzar, ¿cierto? Y para que lo alcance, la velocidad de él tiene que ser mayor que la de él, ¿cierto? Si no, nunca lo alcanzaría, ¿verdad? Claro, sí, creo que ya te diste cuenta. Ahora, calcula el espacio que recorre, dice, el más lento. ¿Quién es el más lento? Obviamente, el que es alcanzado, ¿cierto? O sea, él. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues hacemos lo siguiente, miren. Tengamos en cuenta que cuando este cuerpo o este auto en azul llega hasta justo aquí, pasa un determinado tiempo, ¿cierto? Un determinado tiempo t. Claro, cuando justamente alcanza al auto verde de 25 metros por segundo, aquí. ¿Cuánto tiempo pasa también ahí? Pues t, ¿verdad? T también, claro. Porque llega a ese mismo instante para ambos, ¿verdad? T. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? La longitud. Pero para hallar la longitud necesitaríamos todo esto, ¿verdad? Todo esto. Pero tenemos simplemente 200, ¿verdad? 200. Entonces, tendríamos que hallar esta longitud, ¿cierto? Esta longitud. Claro, ¿y cómo hallamos eso? Pues haciendo lo siguiente. ¿Recuerdas tu tiempo de alcance? ¿Cierto? Había mencionado, me parece, el tiempo de alcance en su momento. ¿Tiempo de alcance cómo se calculaba? La distancia separada entre dos cuerpos, ¿cierto? Entre la diferencia de las velocidades, ¿no? La velocidad mayor menos la del menor, ¿verdad? Claro, entonces sería distancia separada 200 metros entre la diferencia de velocidades, ¿cierto? Entre la diferencia de velocidades. A ver, la velocidad del mayor, ¿cuánto es? 75. Menos 25, pues eso, ¿cuánto es? 50. Si dividimos eso, 0 se van 20 entre 5, pues 4. Entonces 4 segundos es el tiempo que demora en alcanzar el móvil en color azul de 75 metros por segundo al móvil de color verde, el de 25 metros por segundo. ¿Cierto?
Listo, entonces ya podríamos calcular esta distancia, ¿cierto? Esta distancia. ¿Cómo la calculamos? Pues distancia que es igual velocidad por tiempo, ¿cierto? Distancia que es igual velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? 25. ¿Por quién? Por el tiempo, ¿verdad? Por 4. ¿Y cuánto es 25 por 4? Pues 100, ¿verdad? 100. Entonces, eh, el que nos piden el espacio que recorre el más lento. El más lento. ¿Quién es el más lento? El de 25 metros por segundo, ¿sí o no? Calcule el espacio que recorre el más lento hasta que es alcanzado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería esa distancia? Pues 100 metros, porque este es el más lento y recorre hasta que es alcanzado precisamente D, ¿cierto? Lo cual es 100 metros por segundo, ¿verdad? 100 metros por segundo. Y listo. Bien, ahora pasemos al siguiente ejercicio. Bien, el siguiente problema nos dice, José viaja en sus patines con una rapidez de 2 metros por segundo. Si ingresa en una pendiente de 20 metros de longitud, ¿de acuerdo? Saliendo de ella con una rapidez de 12 metros por segundo. ¿Cuál fue el modo de la aceleración constante que experimentó? Escucha bien, aceleración constante que ha experimentado. ¿Está bien? Bien. Tienes que darte cuenta aquí algo. ¿Saben? Este movimiento, ¿qué movimiento es? MRV, ¿cierto? Porque es aceleración constante. Ahora, esta figura que tú ves aquí, tienes que observarlo y darte cuenta que está ciertamente inclinado, ¿no? Porque está en una pendiente. Pero no hay ningún problema si tú lo trabajas de manera horizontal, ¿de acuerdo? De manera horizontal. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante, ¿no? No habría ningún problema si esta figura, como la ves, nosotros la dibujáramos de manera horizontal, ¿cierto? Ya no existiera pendiente. No interesa mucho la pendiente, porque la aceleración es constante, ¿verdad? Tenemos la velocidad y la longitud precisamente ahí. Entonces, ¿qué podríamos aplicar aquí? Pues, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la aceleración. ¿Qué tenemos? Velocidad final, velocidad inicial, ¿cierto? Y tenemos el desplazamiento, ¿cierto? La distancia que se ha desplazado José, lo cual es 20 metros, ¿cierto? Entonces, como tenemos todos esos datos, pues reemplazamos directamente, ¿no? Velocidad inicial, ¿cuánto era? 2 metros por segundo, ¿cierto? Ese es dato, ¿eh? Y la final, pues ese es 12 metros por segundo. Ese también es dato. Entonces reemplazamos. Velocidad final, ¿cuánto es? ¿Con cuánto termina saliendo? Con 12, ¿verdad? 12 metros por segundo al cuadrado. Estamos aplicando esta ecuación de las 4 que habíamos visto en el MRV, ¿cierto? En el MRV había 4 ecuaciones. ¿Por qué usamos esta? Porque precisamente en esta está relacionando todos los datos que tenemos, ¿no? Y justamente también aparece la variable que queremos hallar, la cual es pues el módulo de la aceleración, ¿está bien? Entonces ya tenemos velocidad final al cuadrado. Necesitamos velocidad inicial al cuadrado, la tenemos, claro, entonces sería 2 al cuadrado, ¿cierto? Claro que sí, entonces sería más, como está acelerando, ¿cierto? Está acelerando, claro, en plano horizontal, ¿cierto? 2 veces la aceleración, justo que es lo que nos piden. Lo voy a poner X, ¿ya? Por la distancia o el desplazamiento. ¿Cuánto es el desplazamiento? 20. ¿Está bien? Aquí no tengo mucho espacio, vamos a acomodarlo. A ver. Más 2 la aceleración, así lo ponemos por la distancia o el desplazamiento, lo cual es 20. Si tú operas todo eso, vas a descubrir que la aceleración, está bien, la aceleración te va a salir cuánto, el módulo de aceleración, cuánto te sale, a ver si opera, te va a salir 3.5 o 3,5. Está bien, 3,5 metros por segundo. ¿Que acaso tú esperas un número natural? Un 1, 2, 3, 4, no, te puede salir 3,5 tranquilamente. Te puede salir raíz de 5, raíz de 2, cualquier número te puede salir. ¿Está bien? Cualquier número real. Y precisamente como es un vector, ¿cierto? ¿Cómo se calcula el módulo del vector? Si es un vector, único vector, pues simplemente el vector A, por ejemplo, su módulo, ¿quién sería? Pues el mismo vector, ¿cierto?
Entonces el modo vector de la aceleración, ¿cuánto es? 3.5, ¿cierto? 3.5. Listo, ahora veamos el siguiente. Bien, este ejercicio nos dice lo siguiente. Si se dispara una bala verticalmente hacia arriba con una rapidez de 100 metros por segundo, ¿qué tiempo tarda en volver a tierra? Bien, ¿qué tiempo tarda en volver a tierra? Considera caída libre. Bien, ahora nos dice se dispara verticalmente, es decir, sale con cierta velocidad, ¿no? La cual es 100 metros por segundo. Y pues nos están pidiendo el tiempo que tarda, que demora en volver a tierra, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente, mira, antes de recordar esto también, recuerda que el tiempo que tarda un cuerpo que está en caída libre, desde el momento en el que es lanzado, supongamos desde el piso de la tierra, ¿verdad? Es lanzado, cuando llega el punto en el que es su altura máxima, la velocidad era cero, ¿recuerdas? Ya, y suponiendo que llegó en un tiempo t, por ejemplo, en un tiempo t. El tiempo de bajada a partir de ese instante en el que su velocidad es cero, es decir, donde alcanza su altura máxima, el tiempo que tarda en bajar desde la velocidad final que es cero, ¿cierto? El tiempo que demora es la misma que tardó en subir. ¿Está bien? Entonces, si para subir hasta su altura máxima en la que su velocidad es cero, su velocidad final es cero, el tiempo, supongamos es t, ¿ok? Ahora, desde ese momento hasta que baja, hasta que retorna otra vez desde donde partió, también es t, ¿está bien? Entonces sería el tiempo total que tardó en llegar a tierra, es decir, el transcurso en el que subía y finalmente bajaba, ¿cuánto es? En total 2t, ¿verdad? 2t. Bien, eso nos están pidiendo. Ahora, recuerda esto, ¿eh? Tenemos datos, mira, tenemos velocidad final y velocidad inicial. Tenemos, ¿qué más? La aceleración. La aceleración justamente aquí es la que participa, es la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Claro, recuerda que para aplicar esta ecuación, cuando el cuerpo subía, ¿qué signo era aquí? ¿Signo que era? ¿Recuerdas? Espero que sí, era signo menos, ¿está bien? Signo menos. Cuando bajaba el cuerpo, era signo más. Cuando subía el cuerpo, era signo menos, ¿ok? Recuerda. Recuerda eso también se cumple en las otras tres ecuaciones que quedan. Bien, entonces, velocidad final, ¿cuánto es? Cero, ¿verdad? Velocidad inicial, ¿cuánto es? 100. Menos, ¿cierto? Menos, recuerda, sube, menos, baja, más. ¿Está bien? Eso es regla práctica. Es regla práctica. Entonces, la aceleración de la gravedad, ¿cuánto es? Datos nos dan ahí 10. Por el tiempo, que es justamente lo que queremos. Y entonces 0, perdón, menos 10t, pasamos al otro miembro, nos quedaría 10t igual a ¿quién? A 100, ¿cierto? Entonces t, ¿cuánto que nos quedaría finalmente? Nos quedaría pues 10 segundos. ¿Ok? T es 10 segundos. Pero nosotros nos piden t o nos piden 2t. 2t, ¿cierto? Entonces 2 por t, donde t vale 10, pues sería 2 por 10, 2 por 10, 20, ¿verdad? 20, finalmente sería la respuesta. Ahora pasemos al siguiente ejercicio. Bien, siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Si una partícula con MCU, es decir, movimiento circular uniforme, que gira con pi sextos radianes por segundo. Ahí debe decir radianes por segundo, ¿ok? Radianes por segundo. Calcula el ángulo que genera en el tercer segundo de su movimiento. ¿Está bien? Calcula el ángulo que genera en el tercer segundo de su movimiento. ¿Está bien? Ahora, si nosotros tenemos un cuerpo, a ver, vamos a dibujarlo de una manera genérica. Un cuerpo que realiza MCU, a ver, veamos algo así. No, así no, así no. Más o menos así. No. Peor, peor. A ver, otra. A ver, una más. No, mejor no, mejor no. A ver, entonces, dice que gira con pi sextos radianes por segundo. ¿Qué es eso? ¿Recuerdas tú el ángulo que se barría por cada segundo? ¿Cómo se llama? Velocidad angular, ¿cierto? ¿Cuál era su expresión? Velocidad angular es igual al ángulo barrido entre el intervalo de tiempo, ¿cierto? O teta entre t simplemente. ¿Está bien? Listo. Entonces aquí nos dicen que velocidad angular, ¿cuánto es? Pi sextos radianes por segundo. Pi sextos radianes por cada segundo. ¿Está bien?
pi sextos radianes por cada segundo. Pero a nosotros no nos interesa por cada segundo, sino por cada 3 segundos. Es decir, en el tercer segundo de su movimiento. El ángulo que genera o que ha barrido, ¿cuánto es? A ver, veamos con una simple idea, mira. ¿Te acuerdas? Regla de 3 simple. Si en un segundo, a ver, veamos. Si en un segundo barre pi sextos radianes, ¿cierto? En 3 segundos, ¿cuánto barrerá? ¿Barrerá o barrirá? Barrerá, creo, ¿no? O barrirá. Ya, barrirá me parece. Entonces, teta, ¿cuánto sería? Se cancela segundos con segundos. Pasa a multiplicar al 3, se cancela o se simplifica tercia, nos queda pi medios radianes, ¿ok? Esto es lo que barre ese cuerpo que realiza MCU, perdón, en un intervalo de tiempo de 3 segundos, ¿ok? Pi medios radianes. Listo, al siguiente ejercicio. Bien, veamos el siguiente y último ejercicio que nos dice lo siguiente. Calcula la rapidez angular del segundero y el minutero del reloj. ¿Está bien? Del reloj. Da la respuesta en radianes por segundo. ¿Está bien? Da las respuestas en radianes por segundo. Ahora recuerda, el segundero, ¿qué marca? Precisamente los segundos, ¿verdad? Los segundos. Y el minutero, ¿qué marca? Precisamente los segundos. Ahora, si nos piden que calculemos la rapidez angular, ¿sus unidades cuáles son de la rapidez angular? ¿Recuerdas? Radianes por segundo, ¿cierto? Radianes por segundo. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Ahora, el segundero, mira, el segundero. ¿Cómo podríamos expresar su rapidez angular? A ver, sería el ángulo barrido. Mira, ¿cuánto es lo que barre el segundero en una vuelta entera? Mira, ¿cuánto es lo que barre? Esto es una especie de circunferencia, ¿cierto? Claro, entonces, ¿cuánto barría? ¿Cuánto era todo? ¿Te acuerdas por trigonometría? ¿Cuánto barría? ¿Recuerdas tú? 2pi, ¿verdad? 2pi. 2pi, ¿cierto? ¿2pi qué? 2pi radianes, ¿verdad? 2pi radianes, ¿cierto? 2pi radianes. Ahora, para que el segundero dé una vuelta completa, es decir, 2pi radianes, ¿cuánto tiempo había pasado? ¿Recuerdas cuánto tiempo pasa? Un minuto, ¿cierto? Un minuto pasa, ¿cierto? Pero en segundos, ¿cuánto es? 60 segundos, ¿verdad? 60 segundos. 60 segundos. Listo. Y a nosotros acá nos están pidiendo la rapidez angular. Y sabemos que las unidades están en segundos, ¿verdad? Entonces esto está bien. Simplemente lo que vamos a hacer es simplificar. Se quedaría entonces pi treintavos radianes por segundo. ¿Está bien? Pi treintavos radianes por segundo. Eso es el segundero. Ahora vemos el minutero. Qué gracioso nombre. A ver, ya pasamos el segundero, ahora vemos el minutero. A ver, minutero. Aguanta. A otro color. A ver, ahí está. Minutero, ahí está. ¿Qué nos piden? Pues la velocidad angular, ¿verdad? Velocidad angular. La misma idea, ¿cierto? Una vuelta completa. El ángulo barrido de una vuelta completa. ¿Saben? Esa es la referencia, la vuelta completa nos va a guiar, porque sabemos que cuando alcanza a dar una vuelta completa, además de ser una cantidad conocida, pues sabemos cuánto tiempo pasa, ¿verdad? Porque obviamente sabemos cómo funciona un reloj, etcétera. Entonces la velocidad angular, el ángulo barrido, ¿cuándo sería? Cuando da una vuelta entera el minutero. 2pi, ¿verdad? 2pi radianes. 2pi radianes. Y entre el tiempo, ¿cuánto tiempo ha pasado el minutero al dar una vuelta completa? A ver, ¿cuánto sería? 60 minutos, ¿verdad? Pero en las unidades de la velocidad angular, ¿en qué tienen que estar? En segundos, ¿verdad? Entonces los convertimos, ¿no? 60 minutos en segundos, ¿cuánto es? Pues 3600 segundos. ¿Está bien? 3600 segundos.
¿Está bien? Eso creo que lo vimos en trigo o algo similar. Ok, 3600 segundos tiene que pasar para que dé una vuelta completa al minutero. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hacemos aquí? Pues simplificamos, ¿verdad? A ver, mitad, mitad. Pi que te queda, pi sobre 1800, ¿verdad? 1800. 1800 radianes por segundo. Ahí está. Esa es la respuesta final. ¿Ok? Bien, jóvenes, nos quedaríamos ahí entonces. Está bien, nos quedaríamos ahí por ahora. Pero te sirva este repaso. O te vaya a servir este repaso. Espero que sí, así sea. Cualquier cosa escribe, no sé, comenta y si tienes alguna duda. Claro que antes de eso, obviamente que tú sufres, pues, o sea, inténtalo. Hasta que, no sé, hasta que llores, inténtalo. Una vez ahí que no te salga, ya recién me escribes. Porque si no, ¿de qué sentido tendría que, no sé, ves el problema y no tienes ni idea qué hacer? O sea, no, pues tienes que ver siquiera visto la teoría o algo por el estilo. Mira, si no te sale un problema, es porque no has entendido la teoría. Así de sencillo. No es que esté difícil ni nada por el estilo, sino es que no has entendido la teoría. ¿Está bien? Es por eso que consulta. Y obviamente tienes que pensar bien tus preguntas. Pues. Plantear bien tus preguntas. ¿Está bien? No vas a preguntar por preguntar. Tienes que pensar muy bien qué es precisamente lo que necesitas saber. ¿Está bien? No me metas mucho flor también. ¿Está bien? Listo. Entonces con eso nos quedamos. Espero te haya servido esto. Cuídate mucho. Estudia, no pierdas el tiempo y chao.